Quiapacase. Y un tema que hemos abordado permanentemente en País ADN es el déficit de vivienda, los problemas de los campamentos, que desde ahí, desde una política necesariamente que se necesita que sea integral, radican muchos de los conflictos que estamos viendo hoy día sobre vulnerabilidad, inseguridad, pobreza. Claramente afecta el tema económico, y hoy día queremos abordar un estudio y la visión que tiene Déficit Cero a través del coordinador de estudios, Clemente Larraín. ¿Cómo estás, Clemente? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Que la gente lo pueda allá, pero Clemente, vamos a tratar de volver a conectarte porque se escucha muy mal, a ver si podemos arreglar ese contacto para poder conversar contigo, porque es muy interesante lo que tú planteas, que el estudio que ha hecho hace muy poquito Déficit Cero nos dice que 1 de cada 3 familias en Chile no cuenta con una vivienda adecuada y requiere de algún apoyo del Estado. Y también se sostiene que hay más de 2 millones de familias chilenas que no acceden a una vivienda adecuada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una vivienda adecuada, Aldo? Se lo vamos a preguntar a Clemente, con quien ya retomamos la comunicación. Clemente, ¿qué significa tener o acceder a una vivienda adecuada? Hola, buenas. Espero que se escuche bien ahora. Ahora sí. Bueno, una vivienda adecuada es un concepto que viene de la Declaración de la ONU, que estima que tiene 7 dimensiones. Algunas de ellas son dimensiones físicas, por ejemplo, la materialidad, saneamiento, confort de las viviendas, pero otras son inmateriales. Por ejemplo, que una vivienda adecuada tiene que representar un porcentaje menor de los ingresos de las familias, cuando tiene que poder ser asequible para las familias. Por tanto, es un concepto del cual nosotros nos anclamos para estimar cuántas viviendas en Chile no cuentan con una vivienda adecuada. Ahora, ustedes hacen un estudio, Clemente, con la Universidad Católica, ¿no? Donde este estudio lo que pretende, de alguna manera, es poder entender hacia dónde van las soluciones habitacionales para estos hogares. ¿Qué es lo que se desglosa? ¿Qué son las necesidades reales que tenemos en Chile hoy? Hoy día estamos viendo campamentos que prácticamente son asentamientos urbanos, que llevan ya más de 15 años. Por lo tanto, ya no sé si podemos hablar de campamento, ¿no? Sí, bueno, lo primero es de que la realidad habitacional del país ha cambiado mucho. Quizás en los 90 los problemas eran acotados, el allegamiento, los campamentos, etcétera. Y hoy día tenemos una diversidad de situaciones habitacionales con distinta gravedad. Están los campamentos, que han crecido mucho, también están los allegados, pero también, por ejemplo, están las personas que arriendan una pieza y que están hacinadas en una pieza y que pagan un porcentaje muy alto de sus ingresos. También están las personas que están en una vivienda cedida, que es de un tío y la podrían perder en cualquier minuto. Por tanto, hoy día hay una situación habitacional que es muy diversa, que es algo nuevo, y nosotros con el estudio que hicimos, la idea es como hacer una radiografía de esta situación, de esta diversidad, para entender cuántos hogares en Chile no cuentan con una vivienda adecuada y requerirían apoyo del Estado. Y cuando uno ve una diversidad de problemas, también asuma que las soluciones tienen que ser diversas. Antes pensábamos que la única manera de solucionar esto era construyendo viviendas nuevas o mejorando las viviendas existentes, y quizás la solución muchas veces pasa por apoyar otras formas. Por ejemplo, hay hogares que en Chile que no pueden acceder a una vivienda en propiedad porque o son inmigrantes sin residencia definitiva o son hogares unipersonales, que en los cuales no presentan condiciones que uno podría pensar que son las razonables para que el Estado los apoye con una vivienda en propiedad. Entonces quizás el arriendo es una alternativa para ellos. También para los allegados, que puedan, por ejemplo, construir y densificar dentro de la misma vivienda a la cual están allegados para tener una segunda vivienda. Hay una diversidad de soluciones que consideramos, y yo creo que eso es como un primer punto interesante del estudio. Y a partir del estudio y la expertise que han ganado en esta materia, ¿cómo definirías tú hoy el rol del Estado, Clemente, en Chile ante un déficit manifiesto de vivienda? ¿Estamos recorriendo el camino correcto o hay que hacer correcciones importantes? A ver, lo primero es que el Estado está haciendo un esfuerzo. Hoy día el gobierno está embarcado en un plan de emergencia habitacional en que se comprometió a construir 260.000 viviendas durante los 4 años. Esos son más o menos 65.000 viviendas por año. Entonces ya se le está dando una urgencia al problema. Eso es un primer paso importante. Sin embargo, nosotros creemos de que las soluciones tienen que crecer. Cuando el Estado hace un esfuerzo, pero para abordar el problema y para tener alcanzar un déficit habitacional menor y razonable para las próximas décadas, es importante aumentar la producción de soluciones. O sea, nosotros creemos de que para eso el Estado no lo puede hacer solo. O sea, tiene que hacer alianzas con la sociedad civil y con los privados que permitan levantar más financiamiento, nuevas formas de soluciones. En ese sentido, el Estado tiene un rol, pero creemos de que puede crecer aún más.
Ahora, desde esa perspectiva, Clemente, ¿cómo deben ser las alianzas con los privados? ¿Qué posibilidades tienen los privados de meterse más, de construir más? ¿Qué facilidades tienen hoy día? Tenemos de repente a lo mejor leyes que son muy rigurosas. ¿Cómo crees tú que debiera poder flexibilizarse un poco en esa relación? Bueno, los privados hoy día tienen una participación. Por ejemplo, las constructoras de viviendas son todos actores privados. Hay algunos desarrolladores inmobiliarios que también construyen vivienda social a través de un programa que es el de 619, que es súper importante. Entonces hoy día los privados tienen un rol. Sin embargo, hay que pensar en nuevos mecanismos, que son nuevas alianzas público-privadas. Una que, por ejemplo, está sobre la mesa, que hemos trabajado desde déficit cero, es la posibilidad que en el suelo público, es decir, en el suelo del Estado, dado que el Estado no tiene la capacidad para construir en el suelo de forma simultánea y rápidamente, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el Estado le cede esos terrenos a los privados por un tiempo? Los privados construyen, arriendan esa vivienda, un arriendo de interés público, es un arriendo social, y luego de unos años en que los privados recuperan su inversión, a largo plazo esas viviendas quedan para el Estado y se le puede entregar a la familia. Entonces, hay que pensar fuera de la caja y pensar en nuevas formas de alianza público-privada que permitan traer inversión privada, que al mismo tiempo se aumente la cantidad de oferta habitacional que se le entrega a la familia. Clemente, en este estudio que ustedes realizan con el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, aparece un dato que es bien relevante con lo que tú estás diciendo ahora. Son 263.000 arrendatarios que no cuentan con contrato y podrían tener problemas claramente porque pueden perder su vivienda, son de alguna manera arriendos informales. ¿Ustedes ven que el arriendo ya se transformó en una forma de vida hoy día, por lo tanto, ahí están poniendo el ojo? Claro, es que de todas formas, el arriendo ha ido creciendo en Chile. O sea, el porcentaje de arrendatarios desde el año 2009 al 2022 ha crecido un montón, con más de un 10%. Entonces, en ese contexto, hoy día hay hogares que arriendan que presentan carencias de vivienda. Uno es el arriendo informal, o sea, el arriendo sin contrato, que es una situación compleja porque podrían perder la vivienda en cualquier minuto en caso que el propietario quisiera recuperarla. Otro caso son, por ejemplo, los hogares que arriendan y pagan un porcentaje muy alto de sus ingresos en arriendo. Los hogares más vulnerables en Chile gastan en promedio un 50% de su salario o de sus ingresos en arriendo, lo que es un montón. Hay un estándar que pone la ONU que sugiere que el gasto de vivienda no puede representar más de un 30% de tus ingresos. Y hay hogares que gastan muchísimo más, incluso hay hogares que quedan bajo la línea de la pobreza luego de pagar arriendo. O sea, son hogares que tienen ingresos, pero luego tienen que pagar un arriendo muy considerable, quedan bajo la línea de la pobreza. Nosotros estimamos que son más o menos 280.000 hogares que están bajo la línea de la pobreza luego de pagar arriendo, lo que es un número bien significativo. Clemente, en el déficit de vivienda en Chile y en todos los estudios, en el aumento de los campamentos y de los allegados, hay un componente central que es que muchas veces la gente que toma decisiones drásticas con respecto a dónde va a vivir y en qué condiciones lo hace por cercanía o por historia o por una suerte de mayor protección social, dependiendo de la comuna donde están. Hay un problema severo hoy en Chile en torno a la disponibilidad de suelos para la construcción de nuevas viviendas. ¿Cuál es la sensación de ustedes a ese respecto y cuál podría ser la eventual solución? Bueno, sí, hay un tema ahí con el acceso al suelo, porque obviamente las ciudades se densifican, se expanden, cada vez más es menor el suelo disponible, y ahí hay alta alternativa. Primero, todavía hay algo de suelo que se puede hacer gestión, que se puede disponibilizar en lugares bien localizados. Como comentaba, el Estado tiene suelo. Pero también, por ejemplo, ¿qué ocurriría si es que los lugares donde hay ejes de transporte, por ejemplo, infraestructura de transporte como metro, trenes, corredores de buses, ¿qué ocurriría si es que se densifica de una forma equilibrada, no una densificación en altura como los edificios hiperdensos, sino como una densificación equilibrada que permita que se genere mayor oferta para los hogares más vulnerables? O sea, uno podría pensar, mira, podemos generar oferta, pero en un lugar bien localizado, y eso implica una coordinación entre la política de transporte con la política de vivienda, y eso ya es muy difícil porque el Estado tiene muchas dificultades para planificar integralmente la ciudad. O sea, suele ser como transporte planifica por un lado, la vivienda por el otro, el desarrollo urbano por su propia parte. Por tanto, hay un desafío gigantesco de cómo generar más suelo y más oportunidades para generar oferta de vivienda.
Sí, esto es bien, claramente es una problemática que nos ha tenido de cabeza y desde este estudio que ustedes realizan con déficit cero, Clemente, ¿cómo se puede abordar el tema de los campamentos? En algún minuto nosotros tenemos aquí, panelista, tú sabes, Sebastián Bowen, hablamos de esta posibilidad de que el Estado pueda meterse como en una especie de campamentos transitorios o viviendas transitorias para la espera de la vivienda definitiva, que eso era en algún minuto poder financiarlo de parte del Estado. ¿Tú lo ves como viable también? ¿Usted como déficit cero lo ven como viable? Es una solución, es compleja, pero yo creo que hay que empezar a pensar en... Porque, primero, la realidad de los campamentos no es la misma en todo Chile. O sea, hay campamentos antiguos, campamentos nuevos, campamentos con más migrantes, campamentos con más chilenos, campamentos con viviendas muy precarias, en el fondo viviendas muy ligeras, y campamentos donde ya básicamente las personas se asentaron y construyeron con mucho más definitivo. Por tanto, una solución para todos los campamentos es imposible. O sea, hay que pensar cuál es la realidad de cada campamento, conocer cuáles son las expectativas de las familias, ver si es posible generar una erradicación, o sea, que se puedan quedar ahí de acuerdo a las condiciones del suelo, la planificación urbana, buscar una combinación de cosas. ¿Hay algunos lugares donde podrá ser razonable un barrio transitorio? Posiblemente, o sea, puede que haya algunos campamentos donde esa sea la solución, pero eso implica un tipo de solución que en Chile no hemos explorado. Y bueno, habrá que testearlo, habrá que probarlo, ver si es posible. Hay algunos campamentos donde uno pensaría que es más razonable, y en otros, claro, no es la solución adecuada y será mejor construir un conjunto de viviendas sociales en otro lado, no sé. Hay que pensarlo, hay que pensar en que no hay una bala de plata en tema de campamento. Tenemos todos los estudios al respecto, o sea, más allá del esfuerzo que han hecho ustedes y desde el aparato del Estado, tenemos absolutamente cuantificado el problema, Clemente, ¿no? Ahora el tema son las soluciones. Sí, nosotros cuando comparto eso de que, claro, hemos avanzado harto en cuantificar el problema. Yo creo que el estudio que presentamos, que busca como pasar del concepto de déficit, que está muy centrado el déficit en cuántas viviendas faltan, y pasar un concepto de demanda social, que son todos los lugares que presentan alguna carencia de vivienda que en el fondo requieren apoyo del Estado. Yo creo que eso es una novedad, porque viene a incorporar dimensiones que estaban más ocultas, que no estaban suficientemente atendidas. Por eso yo creo que es un primer paso. Y ahí tomo tu pregunta. O sea, luego que uno tiene una diversidad de soluciones, o sea, diversidad de situaciones en la demanda, bueno, pensemos en la solución. Y como comentaba, o sea, las soluciones tienen que ser muy diversas. Algunos tendrá que ser arriendo, otros tendrá que ser vivienda en propiedad, otros tendrá que ser mejorar o ampliar las viviendas existentes, otros ya sí, en fondo. Y para eso, claro, es importante mejorar los instrumentos existentes, o sea, los programas de vivienda actual, el de 6-9, el 49, el 01, hay que mejorarlos. Y también pensar en otras cosas que son como las que hemos comentado en esta conversación, o sea, densificación en infraestructura, suelo público, erradicación de campamentos, barrios transitorios. Hay que pensar en distintas soluciones y hay que intentarlas todas, o sea, ojalá poder intentarlas todas, no esperar a que pasen años para poder seguir intentando y pensar en nuevas soluciones. Claramente, mira, nos escribe Marcela de Chiloé, nos dice acá los arriendos en Chiloé van desde 300.000 pesos hacia arriba, cosas que está hablando de casas que no superan los 50 metros cuadrados, patios compartidos. Entonces hay como un problema de que no estamos aceptando esta realidad y que claramente se necesita un subsidio de arriendo, nos dice Marcela, un poco desde la línea de lo que tú estás conversando con nosotros hoy día, Clemente, que el arriendo se transforma en la forma en este minuto de vida para muchos chilenos, ¿no? Sí, o sea, nosotros creemos eso, o sea, que en el fondo la realidad de los arrendatarios en Chile es como una realidad oculta, porque como les comentaba, 280.000 hogares que están bajo la línea de la pobreza luego de pagar su arriendo y no se cuentan en el déficit habitacional, en el fondo, y es como una realidad que pasa más oculta, pero esos hogares también postulan el subsidio y se lo adjudican, o sea, en verdad son parte de esta demanda social por vivienda. Y ahí, claro, pensar, por ejemplo, en apoyo, y otra cosa importante, el arriendo y la propiedad no hay que pensarlos como si fueran alternativas que es o lo uno o lo otro. O sea, muchas veces el arriendo puede permitirte un ahorro en el tiempo que termina acceder a la propiedad a un mediano plazo. Quizá hay hogares que tienen si es que pagan un arriendo razonable, tienen una capacidad de ahorro que les permita o acceder a un crédito o un leasing habitacional, en fin. O sea, no hay que pensar que el arriendo es o arriendo propiedad. Yo creo que son complementarios, no son excluyentes.
Clemente, queremos agradecerte la gentileza de haber estado esta mañana en País ADN para hablar de un tema que tanto nos inquieta. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Chao, chao. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy. Y a esta hora les decimos que Maletec ahora con nuevos productos como transpaletas, pallet, carros de contención y basureros industriales, además de sus lockers y casilleros al mejor precio y siempre garantizados. Cotiza en maletec.cl. Maletec, especialistas en soluciones de custodia, equipamiento y mobiliario. Y Traumel es un medicamento efectivo para tratar el dolor y la inflamación, para que nada pueda detenerte. Si los síntomas persisten luego de 3 días, consulta a tu médico para evaluar otro tratamiento. Es una resolución 29.126 del 2021. Y gestiona las solicitudes de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana, la plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Talana. Buenos Aires, Bucios, Punta Cana, se extendió el Travel Sale en Viajes Falabella. Es como un cyber, pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes todo incluido y cómodas cuotas sin interés. Asesórate con experto en todos los canales de atención, solo en Viajes Falabella. Abre hoy tu cuenta corriente Banco Falabella. No te